¿qué es lo que recuerda de aquellos días? Pues hombre, que no podían entrar en casa. La gente no podía entrar en casa y además el coche se estropeó totalmente, o sea que fue tremendo, vamos, tremendo. Bueno, por suerte no se ha repetido, pero bueno, sobre todo de aquellas horas, un poco el primer día que no podían ni salir de casa, a partir del día siguiente. No podían entrar, ellos estaban fuera y no podían entrar, estuvieron varios días sin poder entrar en casa, o sea que vamos, que fue, sí, fue tremendo y luego hasta que consiguieron recuperar el coche, que lo tenían en el garaje, o sea que vamos. O sea, qué mal recuerdo de aquellos días, ¿no? Sí, muy malo, sí. Pues no disponía de barca como tenían otros para andar por ahí. No tenían ni barca ni nada, tenían ni aletas siquiera. ¿Usted vivía por aquí entonces ya? Sí, pero estaba de vacaciones. ¿Le pilló fuera? Sí, O sea, que se enteraría por las noticias, casi. por mi madre y sí, por las noticias. Bueno, ¿y cómo lo vivieron aquí los vecinos del barrio, por lo que le pudieron contar? Pues los muchachos bien, los padres no tan bien porque no tenían ni teléfono ni nada, se fue el teléfono y se fue todo. Y nada, los muchachos se divirtieron, pero nada más. Lo pasaron un poco mal porque no podían salir ni de casa ni de nada a comprar nada y los locales comerciales se les estropeó toda la comida, todos los zapatos, el tabaco, o sea, la gente por aquí mal. Claro, eso fue lo peor, el trastorno y todos los destrozos que hizo, ¿no? Pues sí. En su caso, si no es indiscreción, ¿qué problemas tuvieron? Por ejemplo, a lo mejor usted le pilló fuera, pero en su familia, ¿alguna pérdida del coche en el garaje o algo así? Sí, mi hermano, el coche. Se le estropeó entero. Bueno, Y luego consiguió, por lo menos, que yo que sé, que el seguro le salvara, por decirlo de alguna manera. pues no, porque el coche ya tenía unos años y ya sabéis cómo van los seguros. Así que nada, coche nuevo. Bueno, 20 años después lo vemos como muy lejano, ¿no? Que no vuelva a repetirse, por lo menos. Eso es, que no vuelva a repetirse. Comentabas que tú sí que te pilló por aquí, ¿no? La inundación. Sí que me pilló. ¿Cómo fue? Porque nos comentaban que fue creo un 15 de julio, que empezó por la tarde a venir el agua, empezaban a ver venir el agua. Sí, yo bueno, es que era más pequeña y me acuerdo de que estaba por ahí, de repente como que empieza a subir el agua y ya como que empezaba bastante y nada, me subí para casa y como teníamos como un sotechado, o sea, desde el primero podíamos saltar y la gente iba con las barcas y eso. Así que mis padres no me dejaron bajar porque claro, era bastante pequeña, pero bueno. Pero sí que se veía gente por ahí con barcas y demás. Sí, eso sí. Y bueno, nada. Casi lo que comentaba ella, los chavales hasta se lo pasarían bien, Sí, pero claro. cogían así el flotador ahí las barcas, pero claro, es que eso era un poco todo barro y eso, ¿sabes? No, pero bueno. ¿Qué recuerdo tienes, y comentabas que eras pequeña, de tus padres, de cómo vivían la situación en casa? Si había tensión. Pues sí, porque claro, no se podía bajar, yo me acuerdo que venían los bomberos para dar así comida y eso, pero vamos, ¿sabes? De que te daban el pan Bimbo, pues lo más importante para el día a día, es lo que recuerdo. Claro, para poder sobrevivir, ¿fueron muchos días, fue mucho tiempo? Pues creo que fueron 3 días sin salir, creo recordar, tampoco me hagas mucho caso porque no, pero más o menos sí, por ahí 3 días. Y luego saliendo y aún con un poco de agua todavía por ahí, quizá. Sí, estaba pues todo, pues imagínate, ¿sabes? Quedaba la marca del agua, todo un poco embarrado y eso. Como comentaba la compañera, por suerte es un recuerdo lejano, ¿no? Sí, la verdad es que sí, parece que pues mucho tiempo, claro, ha pasado. Sabes que no parece que lo hayamos vivido, pero claro, ahí quedan las imágenes y queda el recuerdo. Y que se queden eso, en un recuerdo y que no vuelva a pasar. Un recuerdo y ya está, eso es. No sé si es vecina de aquí del barrio. No, de este barrio no. Soy de Palencia, pero de aquí no. Bueno, pero recordará probablemente las inundaciones que se produjeron hace 20 años. Sí recuerdo, sí. ¿Qué recuerda? Pues recuerdo que estaba, por las imágenes de televisión, que estaba todo inundado, la gente incluso utilizaba alguna barca para salir del apuro y hubo pues quizás garajes inundados y bueno, la zona estaba un poco caótica. ¿Conocía a alguien que viviera por aquí entonces? Sí, tenía familia aquí. ¿Y qué le contaban o qué le contaron después? Pues en realidad no hablamos del tema, pero sí supe que tuvieron el garaje inundado, entonces hubo problemas en ese sentido. Vamos, pero fue material, no fue muy traumático en ese sentido. No, traumático no, pienso que no. Bueno, lo único que siempre queda la cosa de podría volver a ocurrir algún día, que esperamos que no, claro, pero... Creo que se hayan puesto soluciones a ello, porque sí creo que era el arroyo de Villalobón el que dio el problema y se solucionó, creo. Esperemos que sí, que quede solucionado del todo. No nos detenemos más, muchas gracias. Bueno, a ti, gracias. Me pilló, porque soy camionero, me pilló en Talavera la Reina, y a la hora de la comida, pues comiendo lo vi, la verdad, y digo, joder, ¿existe en mi barrio? Y entonces lo vi y que estaba todo andando con motos y no sé qué rollos, y que estaba esto pues de agua hasta arriba, es lo que te puedo decir.
Bueno, y preocupación, imagino, estando allí por los que tenía aquí. Nos ha jodido, tenía a los hijos y todos aquí, ¿cómo no voy a estar preocupado? Por supuesto, eso está súper claro. ¿Y qué tal pasaron esos días? Pues más o menos, bueno, como se pudo, como se pudo. La verdad, yo además luego llegué, no me acuerdo el día que fue, yo sé que estaba en Talavera, pero luego llegué para aquí, vine el viernes por la noche, ya de viaje, y menos mal que yo los coches los tenía les tenía el coche en la nave metido y todo, y vamos, a mí no me pasó concretamente nada. Menos mal, en ese sentido tuvo suerte. Luego, supongo que sobre todo la preocupación era que no volviera a ocurrir. Hombre, claro, lógico, y preocupado por la familia, normal. Y gracias a Dios no ha vuelto a pasar. No sabemos nada. Por favor, manténganse en sus casas. Se ha llevado la riada de las tapas de las alcantarillas y puede sufrir algún accidente. Bueno, Andrés Redondo, jefe del Parque Municipal de Bomberos en el día de la inundación hace 20 años. Lo primero de todo, ¿cómo saltan las alarmas? ¿Cómo comienza a recibir los bomberos los avisos y sobre todo el aviso más importante, que es de que parece que se ha inundado el polígono? ¿Cómo fueron esas horas, esas primeras horas? Pues fue a partir de las 4 y pico de la tarde, empezamos a recibir llamadas porque había un problema en una vivienda, en un edificio en la calle Obispo Fonseca, al lado en el barrio del Carmen. Recuerdo que se hundía parte del tejado a cuenta de la cantidad de agua que ya estaba lloviendo. Y cuando me avisaron, allí coincidió una circunstancia, y es que yo ese día empezaba mis vacaciones. Terminaba de trabajar el día siguiente, empezaba mis vacaciones al día siguiente. Y entonces estaba en casa comiendo tranquilamente, ya me había despedido, pensaba que ya me podía marchar de vacaciones, y cuando estaba terminando de comer me avisaron de que se estaba produciendo esta inundación y tal. Cuando llegué a Obispo Fonseca, pues allí recuerdo que estaban las autoridades, estaba el alcalde, los concejales, en fin, había un montón de gente, los bomberos trabajando y tal, y se hundía parte del tejado a cuenta del peso del agua que se estaba acumulando en aquel tejado. Bueno, pues resolvimos aquel problema, y cuando estábamos terminando, resulta que nos avisaron de que se empezaba a inundar el polígono de Paneguindas. Vinimos para acá y yo recuerdo que en la zona de la calle México, más o menos, fue lo primero por donde yo llegué, y nos avisaron, había un garaje que tenía la puerta abierta y entramos y se estaba inundando, caía un chorro de agua pues de un diámetro de 30-40 centímetros de diámetro, que se supone que era el desagüe de las tuberías de algún sitio. Pues por ahí estaba entrando el agua, pero una cantidad enorme, y poco a poco pues aquello se fue inundando, pero no había forma de pararlo. Luego nos dimos cuenta de que es que el problema venía a través del arroyo de Villalobón. Nos acercamos aquí, limpiamos lo que se podía limpiar porque había ya cantidad de agua, y a poco pues el polígono se inundó, no había forma de parar aquella riada tan enorme de agua. Y eso fue la tarde del 15 de julio del año 1997. Estuvimos trabajando en lo que pudimos, porque claro, no se podía parar el agua, pero sí había muchas familias que no podían salir de su casa, gente que intentaba sacar los coches de los garajes, se ayudó a todo el mundo que se pudo, y llegó un momento que ya no se podía andar por el polígono. Tuvimos que andar rescatando a alguna persona que necesitaba ir al hospital, o alguna persona acercarle medicinas, o personas mayores que necesitaban ayuda, o niños que tenían que, familias con niños que tenían que sacarles de las viviendas. Total, estuvimos trabajando toda la noche, y a todo esto, pues cuando paró de llover, teníamos aproximadamente 1 metro de agua, más o menos, en todo el polígono. Había zonas donde había un poco más de agua, donde había zonas más hundidas, quiero decir que el nivel de la carretera fuese inferior, y otras zonas con menos altura de agua, pero en definitiva, más o menos todo 1 metro alrededor del polígono. Claro, eso quiere decir que todos los portales estaban inundados, los locales comerciales prácticamente estaban todos inundados, pero lo peor también es que había 10 o 12 o 14 sótanos de garajes, no recuerdo ya el número de ellos, pero unos cuantos, garajes enormes con 60 por 80 metros cuadrados, por 2 metros y medio, que estaban totalmente llenos de agua, porque claro, el nivel era más o menos de 1 metro, todo lo que estaba de ahí para abajo, todo lleno de agua. Hubo un problema también, pues los vecinos querían una solución, pero claro, no se podía achicar el agua por muchas bombas que pusiéramos mientras siguiera llegando agua del arroyo de Villalobón. La tormenta se produjo en Villalobón y en los pueblos de la cuenca alta, lo que se llamó la tormenta de los 500 años,
y pues no sé si hace 500 años que no se produce esto, pero vamos, así lo llamaron los técnicos de la Confederación Hidrográfica, la tormenta de los 500 años, quiere decir que nadie recordaba que hubiera podido pasar esto en Palencia, nunca jamás. Pero mientras siguió llegando agua no se podía luchar contra aquello, no había forma de pararlo. Recuerdo que tuvimos una reunión en el despacho de la alcaldía con el alcalde, los concejales y algunos representantes de los vecinos de aquí del polígono, y estaban, claro, nerviosos y le pedían soluciones al alcalde, pero claro, no había solución que tomar mientras no parase de llegar agua. Algunos propusieron el demoler el muro de contención, el muro que separa el polígono del ferrocarril, para que, extendiendo la superficie, el nivel del agua fuera inferior. Pero claro, aquello produciría la paralización de todo el tráfico ferroviario del noroeste de España. Aquello era una barbaridad. Justo cuando se estaba discutiendo que esa solución no era factible, que tal, pues nos avisaron de que ya empezaba justo a bajar el nivel del agua, con lo cual todos respiramos y en unas horas, no recuerdo ya cuántas, porque hace 20 años, como decimos, pues ya empezaron a bajar los niveles del agua, y en el momento en que ya se pudo empezar a circular por el polígono, a circular o andar, aunque hubiese agua, pero bueno, se podía ya andar, ya bajó el nivel bastante, empezamos ya a organizar la conveniencia de achicar todos aquellos sótanos que estaban inundados, ayudar a las familias que necesitasen nuestra ayuda. Estuvimos con las barcas, en fin, con nuestros camiones, circulando en lo que podíamos por el polígono, ayudando a todo el mundo, y luego ya pues nos organizamos para empezar a achicar todos aquellos sótanos que se habían inundado. Habla de las familias que podían necesitar nuestra ayuda, habla en plural. ¿Quiénes fueron los que actuaron? ¿Qué cuerpos fueron los que actuaron? Y sobre todo en el caso de los bomberos, ¿cuánta gente se implicó en las labores pues en el primer día de ayuda? En aquella época era alrededor de 60 personas en el cuerpo de bomberos, y salvo los que estaban de vacaciones que estuvieran desplazados fuera, pues normalmente las vacaciones de los bomberos y los descansos, pues todos los días hay gente de vacaciones, personal de vacaciones y personal de descanso, bueno, pues salvo los que estaban fuera, todo el mundo se presentó a trabajar. Y estuvimos trabajando en turnos, porque claro, no podías tener al personal trabajando 6 días seguidos, pero organizamos turnos para que el personal fuera trabajando, y prácticamente pues del orden de 50 bomberos estuvimos trabajando a lo largo de 8 o 10 días, una cosa así, primero en ayudar a la gente mientras estaba ese nivel de agua que no podían salir de sus casas, ni podía acceder nadie más que nosotros, que teníamos barcas y camiones especiales, y luego cuando ya se pudo acceder, pues en achicar y en ayudar a todo aquello que iba surgiendo. Entonces, pues ya digo eso, que alrededor de 6, 8, 10 días, una cosa así, hasta que se consiguió achicar todo el agua de todos los garajes y restablecer la situación. Iba a decir, la situación quizá más alarmante fueron las primeras 24 horas, claro, pero a partir de ahí, como comenta, fueron muchos días de mucho trabajo. Sí, sí, claro, pues sin parar, estar achicando sin parar. Recuerdo que nuestras bombas pues están preparadas, las bombas de los camiones de bomberos y las motobombas que teníamos, están preparadas pues para un achique, unos caudales, los habituales dentro del trabajo de bomberos, pero aquí era tal cantidad de agua que tuvimos que recurrir a algunos agricultores para que nos prestaran bombas o nos alquilaran bombas de achique, de las que ellos utilizan, bombas de riego y de extracción de agricultores, que tienen un caudal 10 veces superior al de las bombas de bomberos, y gracias a eso, gracias a que alquilamos varias bombas de ese estilo, pues pudimos achicar antes, pero vamos, aquello era una cantidad enorme de agua. Bueno, y la gente, los vecinos del barrio de Pan y Guindas, ¿qué respuestas encontraban en ellos cuando acudían a echarles una mano, ya fuese a acercarles medicinas, como decía, a sacarles de sus casas, a ayudarles pues a sacar hombre, los coches? Ellos pedían ayuda y cuando se la prestábamos, pues encantados de la vida. ¿Qué nos iban a decir? Claro, el único problema que yo recuerdo de tirantez fue en aquella reunión en la alcaldía, cuando todavía no había empezado a bajar el agua y no se podía hacer nada más que esperar, no había otra solución. Y le requerían al alcalde insistentemente para que diera una solución, que no se podía dar en ese momento. Ese fue el único problema, lo demás siempre fue pues agradecernos la colaboración que les prestábamos, claro. Bueno, y comentaba que fue un poco la tormenta de los 500 años, una especie de tormenta perfecta, es decir, una conjunción de factores muy concretos, pero en los que jugó un papel muy importante el arroyo de Villalobón, que quedaba después de que sucediera todo este problema de la inundación, se empezó a hablar de la necesidad de poner una solución al problema del arroyo. Incluso después de esta gran inundación aquí en Palencia, Villalobón
que yo recuerde, sufrió otras 2 inundaciones, porque después de esta tuvimos que ir en otro par de ocasiones a Villalobón. Y es que se produjo un hecho, y es que el arroyo tenía un paso atravesaba la carretera por un lado y tenía un paso amplio, y se empezó a encauzar el arroyo y se metieron 2 tubos. En lugar del paso aquel único, aquello se dividió en 2 partes, con 2 tubos de hormigón, pues de 1 metro, 1,20 m de diámetro. Y en una de las inundaciones, pues recuerdo que es que hubo tal un bidón o algo así, y alguna vegetación o tal, total, que obstruyó uno de los pasos, con lo cual solamente el agua que venía por el arroyo de Villalobón pasaba por uno de los conductos, es decir, pues por aproximadamente la mitad de lo que habitualmente, y entonces aquello produjo que se saltase aquel paso y se inundase la ciudad, la localidad de Villalobón, por lo menos que yo recuerdo en un par de ocasiones. Tuvimos que utilizar en una ocasión un contenedor de tierras, porque hay un paso, un bypass, a 2 o 3 kilómetros de aquí, hacia Villalobón, y tuvimos que meter un contenedor con grava para hacer que el nivel del agua subiera, y entonces en ese cruce que había allí el bypass, para que pasara al bypass y se desviara el agua en lugar de venir aquí a Palencia. Y también tuvimos nuestros más y nuestros menos con uno de los vecinos que nos iba a denunciar porque decía que nosotros podíamos una retención que se inundaba a Villalobón. Bueno, el hombre no lo entendía y en aquel momento estaba tan nervioso que no era cuestión de explicarle, pero aquello fue una solución para que llegara menos agua a Palencia y se desviara al segundo arroyo que va circunvalando también la ciudad. Estaba pensando que es curioso que el agua suele ser el aliado de los bomberos, pero también hay casos como estos en los que se convierte en enemigo. Esta ocasión fue catastrófica, efectivamente. Nuestro mejor aliado, yo siempre he dicho, la empresa de suministro de aguas de Palencia, que es Acuajes, yo siempre, cuando hablaba con ellos, decía, sois nuestros mejores colaboradores, nos suministráis nuestro agente extintor, el agua. Pero claro, cuando viene así desbordado y sin control, pues es muy peligrosa. Bueno, han pasado 20 años, habrá quien piense, bueno, esto ya se ha arreglado, ya no puede volver a pasar. ¿Hasta qué punto se puede confiar en que no se vuelva a producir otro fenómeno, que a lo mejor no haya que esperar 500 años, pero que no pueda producirse otra inundación como aquella? Bueno, pues se construyó un segundo arroyo que se encauzó por el polígono. Yo creo que hay versiones de que con lo que entra ahora a través del colector de la avenida de Cardenal Cisneros, que estaba entonces, y este arroyo, creo que la suma de los caudales no es suficiente para aquel caudal que se produjo en aquella época. Otras personas dicen que sí. Lo que sí que sé es que el Renfe dice que no, hace años, cuando se hablaba del soterramiento del ferrocarril, dijo que aquí en la zona del polígono, que no hacían el hundimiento del ferrocarril mientras no se solucionase el problema real del desvío del arroyo de Villalobón. Ellos, Renfe, opina que hay que hacer un desvío de 4 o 5 kilómetros para llevar aguas abajo el colector y el arroyo de Villalobón, y mientras tanto que no se producía este hundimiento del ferrocarril. Es lo que dicen los técnicos de Renfe. Bueno, veremos si se acaban tomando esas soluciones, pero 20 años después, de nuevo en este caso como jefe entonces del Parque Municipal de Bomberos, echa la vista atrás, ¿está satisfecho con el trabajo que se hizo? Sí, en aquella época sí. Hicimos todo lo que se pudo, la gente, el personal trabajó todas las horas que hicieran falta, se atendió todo lo mejor que se pudo con los medios que teníamos y en las circunstancias en las que había, que durante unas horas solamente se podía ayudar a la gente y luego ya pues empezar a achicar y a sacar el agua de todos aquellos sitios que estaban inundados. Bueno, pues esperemos que no haya que volver Ojalá a enfrentarse no a otra ocasión. Ocurrir esto. Y si no, que sea dentro de otros 500 años, que no nos toque, que no lo veamos. Eso es, Andrés, muchas gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias a vosotros.